Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente al curso de Desarrollo y Administración de Proyectos. Estamos en la unidad de aprendizaje número 2. Después de haber estado con nosotros la sesión anterior, ¿te has puesto a pensar en un nuevo proyecto? Si es así, entonces cumplimos con nuestro propósito. En esta unidad de aprendizaje número 2 veremos la importancia de una buena gestión de proyectos y revisaremos los conceptos importantísimos de tiempo de ejecución, costo del proyecto y, por supuesto, los riesgos asociados a cualquier actividad humana. También responderemos a la pregunta: ¿quién es el responsable de elaborar un proyecto? Otra pregunta importante sería: ¿qué sucederá si lo que teníamos planeado no se puede realizar en el tiempo determinado o en la forma adecuada? Por otra parte, mencionaremos a uno de los elementos de una buena planeación, que es el tener todos los elementos y recursos contemplados, y la otra, el tener los costos previstos. Y también veremos algunos enemigos, como son la improvisación. El propósito de elaborar un proyecto es tener una concepción completa y precisa de lo que vamos a hacer. Sin embargo, existen imprevistos que nosotros tenemos que considerar en la elaboración de un proyecto. Por eso es importante tener a la mano un plan B. Después de apropiarnos de una idea, ¿te has puesto a pensar cuáles son los pasos a seguir para realizar un proyecto? Espero que en esta sesión podamos ayudarte a despejar esta incógnita, o al menos a darte algunas herramientas para llevarlo a cabo. Sin duda, el primer paso después de tener claramente expresados los objetivos del proyecto en general es realizar una planeación. ¿Hay que hacer un documento o solo memorizar los conceptos? No. Es necesario demostrar que todos los conceptos están vertidos en un plan de trabajo bien elaborado y en forma escrita o plasmado en algún archivo. El tener un documento nos evita duplicidades, pérdidas de tiempo, desviarnos de nuestros objetivos e incluso no haber considerado algún elemento que nos pudiera impedir llegar a buen éxito en nuestro proyecto o plan final. Los voy a invitar a ver una muy breve exposición en la cual definiremos algunos conceptos que he mencionado y sobre todo precisaremos cuál es el alcance de estos conceptos en la planeación. Veremos también la importancia de tener un documento en el cual se puede expresar claramente cuáles son los objetivos a alcanzar en un, digamos, en un proyecto. Muy bien. Empezaremos entonces con desarrollar algunos conceptos y plasmarlos en ese documento, el cual va siendo al mismo tiempo una memoria de lo que vamos realizando y por otro lado también va siendo un documento que nos va a ser muy útil. Decíamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que participan en un proyecto exitoso? Bueno, pues decíamos que era una buena gestión de costos, un buen tiempo de ejecución,
eh, y tomar en cuenta todos los recursos que se van a necesitar emplear para la elaboración de. Pero ahora vamos a hablar de un concepto que es pilar para la realización de un proyecto, que es el tiempo. La escala del tiempo dentro del proyecto se define como la base de duración del tiempo en general. ¿Por qué se habla de escala de tiempo? Bueno, pues porque los proyectos, según sus alcances, sus dimensiones, pues tienen diferentes escalas de tiempo. Algunos se harán en semanas, otros en días, otros en meses y quizá la mayoría en años. Así es de que la escala de tiempo deberá de ser proporcional a los requerimientos mismos del proyecto. Ojo, desde que surge la idea de un nuevo modelo de automóvil, por ejemplo, hasta que se fabrica la primera unidad, pueden pasar hasta 4 años. Así es de que es muy importante considerar la escala de tiempo. Otro pilar son los costos. El plan de gestión de costos se puede definir como un documento que describe la organización de los costos del proyecto. Un proyecto involucra recursos humanos, materiales y muchos otros costos que habremos de mencionar en los siguientes capítulos y que son indispensables considerarlos para que no lleguemos al final a una conclusión que sea negativa. Por ejemplo, no fue suficiente el presupuesto o nos sobró dinero del presupuesto. Tendrá que haber, desde luego, una buena planeación para poder ajustarnos adecuadamente a un presupuesto. Y esto se ve vía la gestión de costos. Los riesgos. Más adelante veremos cómo se evalúan los riesgos, pero los riesgos son también aspectos que hay que tomar en cuenta en la elaboración de un proyecto. Según las bases del proyecto, son acontecimientos que pueden ocurrir y tener un efecto negativo, principalmente, muy rara vez positivo, sobre los objetivos del proyecto. Entonces, esos eventos inesperados generalmente repercuten en los costos. Por ejemplo, la falta de un empleado, etc. Eso puede repercutir negativamente. Pero para eso existe precisamente la evaluación de costos. Otro aspecto a considerar. ¿Quién elabora el plan del proyecto? El plan del proyecto es un documento que elabora el director del proyecto y que constituye uno de los principales labores del director del proyecto. El llamado plan del proyecto, a veces llamado plan de trabajo, es un esquema que detalla los elementos claves que debe de realizar el equipo para conseguir los objetivos del proyecto. Flexibilidad del plan de proyecto. Una vez elaborado el plan del proyecto, se puede actualizar a medida que se necesite, dando a conocer los cambios mismos que deben de ser aprobados por los responsables. Quiere decir que un proyecto puede ir variando, inclusive durante la elaboración del propio proyecto, o puede tener quizá algunos cambios derivados de los cambios de los alcances y los objetivos del mismo. Lo importante es que tengamos previstos todos esos cambios e inclusive podríamos tener un plan B en nuestro propio. Hablaremos repetidamente de las fases de un proyecto. Como se mencionó anteriormente, las fases para la elaboración de un proyecto no es una sola, sino que hay diversas fases del proyecto para la elaboración de un solo documento.
que va a incluir todas las actividades a realizar en un proyecto. ¿Y cuáles son los recursos de un proyecto? Bueno, hay recursos materiales, de capital humano, de instalaciones, de comunicaciones y además de los recursos monetarios que son indispensables, existen estos otros. Así es de que el éxito de un proyecto es el poder considerar todos estos recursos como la base para la planeación del mismo. Haciendo el ejemplo de una casa, pues se puede elaborar una casa siempre y cuando se tengan los presupuestos y recursos adecuados. Y para eso también se debe de realizar una planeación para ir resolviendo el alcance y solución de cada una de las actividades según el tiempo y costo que se le haya destinado a ellas para su realización. Terminamos con uno de los principales enemigos de la planeación, que es la improvisación. La improvisación, decíamos, es en un plan puede destruirlo completamente si no hemos tomado en cuenta todos los procesos a seguir dentro de nuestra planeación. Voy a ponerlo. Por cuestiones operativas me conviene a mí mandar pedir en la construcción de una casa de una vez el material para los muros. Pero resulta que no tengo la cimentación. ¿Dónde voy a guardar ese material mientras ejecuto la cimentación? Corro el riesgo de que se pierda, de que se eche a perder o simplemente de que es un costo ahí improductivo el estar en la obra de construcción sin aplicarse. Lo mismo sucede en el caso de las maquinarias. Mando pedir una máquina y no tengo en qué aplicar. Cuando no se hace una buena planeación de proyectos, esos costos nos pueden llevar al fracaso del propio. Bien, hagamos una muy breve conclusión. En esta sesión analizamos cómo interviene el tiempo, los recursos y los costos en la planeación de un proyecto. También cómo se interrelacionan estos elementos para dar por resultado un proyecto exitoso que debe de contener además los riesgos y evitar las improvisaciones. Plasmarlo finalmente en un documento que sea congruente, que sea ilustrativo y que se pueda difundir entre todos los miembros del equipo de planeación del proyecto, dirigidos obviamente por el propio director del proyecto. Pues por ahora les agradezco, muchas gracias y continuaremos en las siguientes sesiones con esta forma de explicar algunos conceptos y definirlos. Y aprovecho para comentarles que tendrá mucho más material en su plataforma. Pues por ahora, muchas gracias y espero contar con ustedes en la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima.